Y dile: Señor, gracias por la vida del pastor, Señor. Gracias porque sabemos que Él trae palabra fresca, palabra digna de ser escuchada. Gracias, Señor, porque sabemos que en sus hombros está el Espíritu Santo, Señor, fluyendo dentro de Él, Señor, sobre Él y a través de Él, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que hoy nos hable sea de edificación, Señor, y que pueda transformar nuestras vidas, Señor. Que sean pláticas que reten nuestra vida para poder seguirte, Señor, como tú mandas y como tú lo mereces, con todo el amor. Te amamos, Señor. Bendice esta iglesia, corazones con propósito, y bendice a los congregantes y a las personas, Señor, que bendicen este ministerio. Te exaltamos, Señor, te damos las gracias por la vida del pastor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues ¿cómo están hoy? ¿Cómo amanecieron? Eso es todo. Bueno, pues qué bendición es estar en la casa de Dios, ¿no creen? Decía David que preferiría estar un solo día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. ¡Wow! ¡Qué revelación tan grande el Señor le daba! Bueno, pues quiero que prepares tu corazón, porque hoy vamos a hablar cosas del Señor, cosas, ¿verdad?, que pasan en tu vida y que a veces no entiendes o que no entendemos, porque es un proceso conocer las cosas de Dios. Y la vez pasada hablaba yo de la necesidad del poder de Dios que cada cristiano necesita para poder tener la victoria en su vida diaria, cotidiana, familiar, laboral, ¿verdad? Y te mostraba cómo el Señor Jesús anduvo en la tierra, como tú y como yo, como hombre, no como Dios, que se despojó de todas sus divinidades y tuvo que ser un hombre como tú, pero ungido por el poder del Espíritu Santo. Y esto lo tuvo que hacer, ¿verdad? Todos los milagros que vimos que hizo, los hizo por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Y tuvo que hacerlo de esta manera, ¿verdad?, para cumplir la misión que Dios le había encomendado. ¿Tú sabes que tienes una misión aquí en la tierra? Todos tenemos una misión que cumplir. No estamos por casualidad, ni porque a nuestros padres se les haya chisporroteado algo, ¿sí? Y él mismo se declaraba insuficiente para cumplir, ¿verdad?, en sus fuerzas naturales, el propósito de Dios. Por eso decía que nada hacía si su padre no se lo ordenaba, Dios. Bueno, y en esa naturaleza, ¿verdad?, esa naturaleza divina que Dios le dio a Jesús, es la misma naturaleza que nosotros tenemos cuando lo recibimos y lo entendemos y lo aplicamos a nuestra vida. La misma. Por eso la palabra nos enseña y nos dice: cosas mayores a estas haréis. Una palabra que yo nunca entendía, ¿verdad?, hasta que el Señor me la tuvo que revelar, porque la vi en un predicador, y por más que me la decía, yo decía: imposible que yo pueda hacer cosas mayores que el Señor Jesús, ¿verdad? Pero ahora que entendemos que fue en el poder de su Espíritu Santo, ¿verdad?, esto nos comienza a liberar del cautiverio que traíamos sobre el pecado, ¿verdad?, que nos obligaba a pecar. Por eso Pablo decía: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Que queriendo hacer lo bueno, no lo hago, sino el mal que no quiero, esto hago. Ese es el poder del pecado del cual hemos sido librados. Por eso Cristo significa el ungido, ungido con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y por eso nosotros somos esos pequeños Cristos, ungidos de ese poder, para poder realizar en su nombre todo lo que Él ganó por nosotros en la cruz. Y nos dio armas, nos dio su nombre, ante el cual los demonios tiemblan y huyen. Y por eso vemos que la Escritura no en vano dice, porque a veces lo hemos oído tanto que ya hasta se nos olvidó que es para nosotros: sobre sus manos pondrán, ¿verdad?, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas, ¿sí?
y sobre todo poder del enemigo nos ha dado, ¿verdad? Nos ha dado esa potestad y ese poder. ¿Ok? De esto es de lo que quiero seguirte hablando, ¿verdad? Para que lleguemos a ser los ministros, los siervos competentes de ese pacto que ahora hemos hecho con Él, ¿verdad? Y no en nuestra capacidad natural. ¿Cuántas veces has fracasado al querer hacerlo y no has podido? ¿No? Y hasta se frustra uno, ¿no? ¿Por qué a mí, Señor, si soy tu hijo? ¿Por qué me corren del trabajo? ¿No? ¿Por qué no puedo ni mantener a mi familia? ¿Sí? Entonces necesitamos de ese poder para poder vivir como Cristo vivió. ¿Ok? Por eso el Señor se tuvo que ir. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Ese poder no vendría a vosotros, ¿verdad? Y Dios cumple su palabra. Regresó con ese poder. Y en su iglesia, ¿verdad? Dice que se les aparecieron lenguas como de fuego. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y a veces nos parece historia. ¿Qué es esto, Señor? Pues hay algo bonito, algo... ¿Sí? Y por eso te quiero explicar cada una de estas partes, ¿verdad? Para que podamos hablar en ese nivel superior al que hemos sido llamados, sobrenatural, ¿sí? Infinito, poder de los cielos. ¿Sabes por qué te lo digo? Quizás somos pocos, ¿verdad? Y bueno, antes yo me desanimaba y decía, Señor, pues, ¿cómo? Yo creo que no tengo ese llamado y ese ministerio, Señor. Yo creo que cerramos y voy a comenzar en otra iglesia como siempre, ¿verdad? Pero cuando comienzo a ver lo que Dios hace y no lo que mis ojos ven, ¿verdad? Por ejemplo, Noé fue pregonero de Dios. ¿Y ustedes se acuerdan cuántos se convirtieron cuando Noé comenzó a predicar? Porque eso quiere decir pregonero. ¿Cuántos se convirtieron cuando Noé comenzó a predicar? ¿Se acuerdan? Ni uno solo. Toda su familia. ¿Y por qué el Señor le llamaba predicador, pregonero de Él? Pregonero de justicia. ¿Verdad? Porque Él cumplió la palabra y le importó todo lo demás. ¿Verdad? Que cuando vino el diluvio todos tocaban a la puerta, pero la puerta había sido cerrada y dice, no la puedo abrir porque yo no la cerré. Y cuando Dios abre, nadie cierra, pero cuando Dios cierra, nadie abre. Y tenemos que estar alertas porque llega un tiempo en que esa puerta se cierra, ¿sí? Y muchos quieren entrar y ya no pueden. Tengo un familiar, ¿verdad? El esposo que era esposo de mi cuñada, la hermana de Mari, el que yo apreciaba mucho, pero se metió en tantas cosas, ¿verdad? Y era una eminencia de médico, ¿verdad? Y cuando hablaba conmigo sobre la palabra, ¿verdad? Pues era yo quizá novato y él era muy inteligente, entonces era sorprendente el hombrecito, ¿verdad? Pero por andarse metiendo en tantas cosas, hoy quedó bloqueado, una eminencia de médico bloqueado, ¿sí? Ya nada más lo tienen como un bebé, le dan de comer casi en la boca, casi le quieren cambiar los pañales, ¿sí? Y bueno, te comento todo esto para que veas en qué estamos y qué hemos venido a hacer, para que podamos caminar en ese nivel al que hemos sido llamados. ¿Se acuerdan? Vamos a ir a Hechos. Si me ayudan, es donde está Pedro y Juan subían al templo, era Hechos. Todos esos brothers del instituto se lo saben muy bien. Tres. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, ¿sí? ¿Ok? La hora novena. Acuérdense que las vigilias estaban divididas en 4, ¿verdad? Entonces, la hora novena, ¿como qué hora serían, Patito?
La hora tercia, la hora sexta y la hora nona, ¿sí se acuerdan? ¿Ok? Entonces comenzaba el día a las 6. Las primeras 3 horas, las 9, las 12 y las 3, ¿no? Bueno, dice la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, ¿qué dijo? No tengo dinero ni nada que dar. ¿Ok? Pero lo que tengo te voy a dar. ¿Qué tenía Pedro y Juan? ¿Qué tenían? El poder del Espíritu Santo, que levanta muertos, ¿sí? Que trae a la gente, ¿verdad?, de sus vicios, de sus... ¿Sí? Eso es. ¿Qué es lo que tienes ahí? Es lo que tenemos que darnos cuenta como iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? Por eso allí en Efesios 6 dice que nuestra guerra no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre, no es contra tu pareja, no es contra tus hijos, no es contra tus vecinos, sino contra potestades, principados, contra gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Esos poderes espirituales. Esa es la verdadera guerra. Y en una guerra, Litsi, ¿cuáles serán las armas que se usan? En una guerra natural. Espada, ¿qué más has visto, Litsi? Bueno, eso era lo que se utilizaba antes. Ahora ya son nucleares, son botones, son casi, ¿verdad?, polvos químicos, todo eso, ¿verdad? Pero en una guerra normal, ¿verdad?, pues se utilizan una serie de armas efectivas. Pero en una guerra espiritual, Litsi, ¿cuáles armas vamos a utilizar? A ver, Litsi, dime una. Yo sé que sí sabes. Primeramente, su nombre. En su nombre los demonios tiemblan y huyan, Litsi. En su nombre, ese nombre que ganó, lo ganó para nosotros. El nombre de Cristo Jesús. Y lo ganó a pulso, lo ganó bajo sufrimiento, lo ganó hasta morir, lo ganó para nosotros. Michael, ¿qué otra arma conoces espiritual del Señor? ¿Te parece bien esta? La espada del Espíritu, ¿sí? Con la cual nadie nos puede hacer frente, ¿sabían? La espada es de 2 filos. ¿Por qué es de 2 filos? ¿Sí saben por qué es de 2 filos? Vamos a Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca, cuando tú confiesas la palabra con ese respaldo de Dios, es como si Dios mismo hablara, ¿sabes? Porque Él respeta su palabra. ¿Ok? Y creyeres en tu corazón, esa es la espada de 2 filos. Si la crees y la aplicas y la declaras, es como si Dios mismo hablara. Su palabra, no lo que crees, no lo que piensas, no tus ideas, no lo que has oído, sino lo que has creído. ¿Qué más armas tenemos, Sony? ¿Qué otra arma conoces del Señor? La que has usado, tu práctica, ¿qué fue lo que te sostuvo con tu pequeñita, verdad? La fe. Porque sin fe es imposible que Dios nos escuche. Pero con fe, dice la palabra de Dios que somos más que vencedores, que hemos vencido, ¿verdad?, al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, la fe que tenemos en su Hijo Jesucristo. ¿Quieres vencer al mundo? La fe de Jesucristo, la fe en su Hijo.